Bienvenidos todos y todas a este nuestro webinar de microbiología. Ya, bueno, muchos de nosotros ya nos hemos visto las caras por aquí y somos compañeros de otras formaciones. Tenemos por aquí compañeros de dirección de calidad, compañeros de calidad de seguridad alimentaria. También he visto a alguien de Listeria monocitógenes, alguien de micro. O sea que muy ilusionada de compartir este ratito aquí con todos, bueno, entre familia profesional. Y pues nada, si os parece vamos empezando. Solamente me gustaría introducir una justificación de por qué este webinar. Realmente las preguntas que vamos a resolver aquí a compañeros que tengan ya una gran trayectoria en el sector les puede parecer obvias, pero yo que trabajo como consultora de algunas industrias, pues algunas más pequeñas, otras más grandes, realmente estas dudas siguen surgiendo con mucha frecuencia. Entonces, pues tanto para los compañeros que tengan menos experiencia en el sector como para empresas más pequeñas, seguramente les resolveremos, como ya he dicho, las cuestiones que vamos a plantear, y para compañeros que tengan mucha más experiencia y quieran plantear su propia incógnita, ya saben que por el chat pueden dejar todas las ocurrencias y Verónica al final pasará lista y nos transmitirá esas preguntas, ¿vale? Sin enrollarme más, simplemente empezamos. Este webinar está contextualizado dentro de nuestra formación del curso de microbiología de alimentos aplicada al laboratorio. En este curso está dividido en 4 módulos, ahora no nos vamos a enrollar, prometo que va a ser simplemente una introducción cortita y al final sí que os explico algo más acerca de cómo está el curso estructurado. Bueno, pues en estos módulos lo que hacemos es hacer un recorrido a lo largo del laboratorio, acompañando siempre al alumno desde que, bueno, pues en un laboratorio sabéis que no siempre, a veces sí hemos estudiado un grado, pues sí que hemos pisado más laboratorio, pero que no es tan obvio. Yo a veces siempre digo, contra quien vaya a trabajar en una farmacia, pues seguramente entre una farmacia y le parezca, no sé, más familiar, al menos la parte visible, luego el almacén no se sabe. Pero es verdad que en un laboratorio como que no lo tenemos tan del día a día y entonces pues para mí es muy importante empezar este curso así. Presentamos mucho el tema del laboratorio, presentamos la parte de seguridad en el laboratorio, instalaciones, bueno, todo estructuralmente, y hablamos del preoperativo de ensayo y gestión de muestras. Luego en el módulo 2 ya nos centramos en las matrices alimentarias, hablamos de los distintos tipos alimentarios, esa legislación del 7218, la ISO, que tanto dolor de cabeza nos da, porque si el producto es ácido hay que tamponizar, si el producto es duro o sea seco, pues hay que primero humedecer, en fin. Ay, ¿sí? Disculpadme, se ha colado un audio, por si podéis silenciaros. Bueno, no sé si tenéis la opción, José Luis. Ay, no sé, un segundito. José Luis o Verónica, ¿podéis silenciar a los compis? A ver si... Listo. Vale, muy bien, muchas gracias. Vale, lo que decía, el módulo 2 hablamos de las distintas matrices, esa norma ISO 7218, que ya digo que quien trabaja en laboratorio de alimentos sabe que hay que tenerla en cuenta, sobre todo en laboratorios externos, que estamos con tantas matrices que nos dan dolores de cabeza. Y luego ya pasamos al módulo 3, ya eso sí, en la parte de ensayo microbiológico, donde hablamos de todo el proceso de primera dilución, luego pasa de los procedimientos más importantes del 2073. Bueno, pues hablamos del ensayo microbiológico de Salmonella, de Listeria, Estafilococo, E. coli. Bueno, pues hacemos un recorrido por todo el reglamento, por los parámetros más importantes. Y luego ya llegamos al módulo 4, donde hacemos esa interpretación y nos volvemos consultores, porque también sabemos que en los laboratorios además también hacemos labor de consultoría, y si no, en la propia industria alimentaria necesitamos interpretar nuestros resultados, y contextualizamos todo lo que hemos visto dentro de pues, posibilidades. Este ejercicio está muy chulo porque además este módulo en especial tiene muchos casos prácticos, el tema 9, y bueno, pues decimos, pues, por ejemplo, cómo ha llegado un cliente que nos ha entregado un chorizo oreado y este chorizo pues sale con más coli de la cuenta, qué asesoramiento le podríamos dar o cómo le podemos interpretar qué ha podido pasar ahí, ¿no? O por ejemplo, una muestra de pollo está contaminada y sabemos que en la industria alimentaria no se puede tirar nada, o bueno, no se debe tirar nada que todo se pueda convertir, que sea susceptible de convertir en un subproducto, ¿no? Pues en este caso, ¿qué haríamos con esto para convertir en un subproducto de valor? Bueno, pues todos estos ejercicios al final lo que hacen es abrirnos un poco la mente y hacer más completo el curso, que como digo, sin enrollarme más, ahí está para quien quiera hacerlo. La siguiente edición es el 20 de mayo y luego al final daremos una última pincelada de cómo está estructurado. Bueno, ahora sí que sí, entramos en el 2073. La pregunta:
Alba, en la universidad, de cuando a lo mejor tengo alguna charla con vosotros o vuestra primera experiencia como profesionales, me decía, Alba, me han soltado la legislación y yo no la entiendo, no me sé entender muy bien con ella, ¿no? Porque sabemos a veces que los reglamentos hablan en una formalidad que no es la común. Bueno, pues deciros que el Reglamento 2073 recoge los principios establecidos para el establecimiento de aplicación de los criterios microbiológicos del propio Códex, y además lo que hace es armonizar toda esa legislación que anteriormente, de todos los sectores alimentarios, cada uno de ellos pues tenían sus propias legislaciones que, como digo, era un poco caótico. Sobre todo caótico, imaginaos, un laboratorio externo, me refiero a un laboratorio de tercera parte, que lo que hace es trabajar para varias industrias alimentarias con muchos tipos de matrices. Imaginaos lo que significa tener de cada tipo de matriz una legislación distinta de cada sector, para el sector de las bebidas fermentadas, para el sector en concreto del vino, para el sector de lácteos, por ejemplo, quesos. Pues todo eso es un absoluto caos. Y claro, imaginaos, cada legislación tiene sus actualizaciones, entonces al final, por incompatibilidad lógica de la propia gestión práctica, se acabó armonizando en este reglamento. Lo que no quiere decir que todas esas leyes anteriores, todas esas legislaciones anteriores de cada uno de los sectores propios siguen sirviendo, y yo aquí sí que le veo un gran valor, luego os enseñaré ese truquillo que yo utilizo para orientar a algunos compañeros, porque lo que hace es contextualizar un poco el alimento, ¿no? Bueno, se ha derogado la legislación específica del sector de los cereales tales, ¿vale? Pero si eso analizaba algunos microorganismos en concreto, a lo mejor tiene interés recuperar esa legislación para conocer mejor ese sector si es en el que nos movemos, ¿no? Pero bueno, esto ya digo, al final la que prevalece en nuestro 2073 y en el que nos vamos a centrar hoy. En este reglamento, que yo os invito, ahora no, ¿vale? Ahora no os perdáis la charla, pero os invito a descargar el reglamento o al menos visitar el BOE, que al final es simplemente hacer una búsqueda rápida en Google, para poder seguir, bueno, para luego poder repasar cuando enviemos esta grabación la semana que viene, pues todos los conceptos que a lo mejor se han podido quedar así, si no estáis muy relacionados con la microbiología o con la legislación, pues se pueden quedar un poco en el aire y la idea es que los aterricemos. Entonces nos sirve mucho el hecho de tener presente el reglamento. Luego veremos cómo está estructurado, nada, 4 fotografías, o sea, 4 pantallazos para que veáis un poco si nunca habéis frente al reglamento. Pero deciros, en el reglamento nos encontramos está dividido como distintos ítems que son clave. En primer lugar tenemos los distintos microorganismos que suscitan preocupación y sus toxinas o metabolitos pertinentes. Por ejemplo, E. coli o por ejemplo la toxina estafilocócica. Pues todos estos ítems que más preocupación generan en el sector y que más control requieren están recogidos en este reglamento, ¿vale? Y además están especificados en el anexo 1 que ahora veremos. El motivo por el cual este microorganismo es una preocupación en ese contexto, eso también es importante. Luego están recogidos los métodos analíticos, tanto para su detección como para su cuantificación. Y ahora, aquí hace años introdujeron una novedad que era precisamente el poder analizar, introducir como método métodos validados siempre y cuando se haya seguido el protocolo del 16140, que es la ISO de validación de métodos alternativos, ¿no? Por ejemplo, si no sabéis de lo que hablo, un laboratorio desarrolla su propio método para detectar más rápido una bacteria porque, bueno, o una propia industria porque necesitan liberar producto con menos tiempo, desarrollan su propio método, lo adecúan y lo validan frente a la ISO 16140, que es la de validación de métodos oficiales, y entonces pues ya estaría permitido poder utilizarlo porque así está recogido según el 2073, ¿vale? También lo acepta estos métodos. Pero normalmente los métodos que encontramos son los métodos ISO oficiales, aunque yo soy más partidaria, bueno, aquí voy a empezar a hacer confesiones de los métodos alternativos validados, porque a veces la ISO se hacen como muy pesadas y cada vez los métodos validados alternativos son como más frecuentes y lógicamente si dan más facilidades tanto a laboratorios como a industrias, pues más utilizados. Luego ya pasamos al plan hablando del número de muestras y la magnitud de la muestra analítica. Siempre tenemos que tomar una unidad de muestra como cantidad suficiente para poder proceder al ensayo, además que en cada método analítico aparece específicamente la cantidad de muestras requerida
para poder proceder. Entonces, como mínimo, vamos a intentar duplicar esa muestra a la hora de recogerla, porque a veces siempre hay que contemplar la posibilidad de que se tenga que repetir el ensayo. Y luego ya vemos también el hito principal, que son los límites microbiológicos, que aquí pues contextualizan hasta qué punto una dosis puede empezar a ser de riesgo o una dosis, por el contrario, pues no se considera de riesgo, y por debajo de ese límite, pues aunque haya microorganismos, se puede seguir liberando este producto al mercado. Y luego también el número de unidades analíticas que se deben ajustar a estos límites. Ahora vamos a poner los ejemplos en concreto. Vale, según el 852, al final el 852 es el que obliga, un poco el que recoge, a aplicar estas medidas de higiene generales y específicas, y entonces un poco el que le da el sentido al 2073, ¿no? Que es nuestro reglamento de microbiología, que ya digo que ahora veremos. Y luego además, aunque la empresa alimentaria tenga la necesidad y la obligación de controlar pues sus propios alimentos, o el laboratorio tenga la necesidad de recoger esta legislación y estos métodos para los ensayos microbiológicos, el 882 lo que hace es tener un control adicional como un nivel de control superior, que son el organismo oficial, que lo que hace es recoger la autoridad. Pues pese a que el reglamento nos especifica unos microorganismos en concreto, nosotros tenemos que poner al mercado productos seguros, ¿no? Entonces, a pesar de que el 2073 establezca exclusivamente X microorganismos que son índices o indicadores o que son más susceptibles en cada tipo de muestra, pues nadie nos garantiza que si nuestra muestra en el 2073 no contempla la necesidad de estafilococo, no quiere decir que nuestro producto sea libre de estar pues lleno de estafilococo, o sea, con una concentración elevadísima de riesgo de este microorganismo, ¿no? Entonces, pues por eso hay un control oficial que lo que hace es regular esto y realizar muestras adicionales, análisis, visitar a la industria, verificar que todo está en orden. Y bueno, sobre todo siempre que haya sospecha y que un alimento no sea seguro, que sepáis que van a tener ese control adicional, pues para garantizar, como siempre, la inocuidad alimentaria. Y bueno, al final aquí ya introducimos el primer hito, que es el EPPCC, que al final es donde se tiene que ver reflejado un poco o contextualizado, al igual que los peligros físicos, químicos, que ya sabemos todos, pues los peligros microbiológicos y más que afectan a nuestro producto y más todavía por la legislación, deberán estar recogidos, ¿vale? Bueno, aquí os presento nuestro maravilloso reglamento 2073, que yo ya no le digo ni el apellido. Mira, yo me acuerdo en la universidad cómo nos insistían tantísimo en continuamente ponerle el apellido a la legislación. Reglamento 2073 de la Comisión /2005. Yo ya con la experiencia me voy a permitir la familiaridad de la cotidianidad de cada día y me salto la mitad de los apellidos de las legislaciones. Así que bueno, si es vuestro caso, también os doy permiso, si todavía no lo han dado, de quitarle el apellido, que a veces que dan mala lata que no soluciona. Bueno, pues como digo, esta es la cabecera del reglamento y sin más preámbulo me voy directamente al anexo 1, que es casi donde está toda la información. Bueno, todo el reglamento lógicamente tiene un valor supremo, no vamos a engañarnos, pero lógicamente el anexo 1 es donde habla ya del límite de control, de los distintos alimentos, está dividido por capítulos, como veremos. Y como digo, me salto toda la parte teórica que está muy bien explicada y ahora ya me centro en el presente anexo. Como podemos ver, hay 3 capítulos diferenciados y está en primer lugar el capítulo que habla de criterios de seguridad alimentaria, en segundo lugar en criterios de higiene de proceso y en el tercer lugar hablamos de las normas de toma de muestra y preparación de estas pruebas. Me encanta porque cuando os enfrentáis por primera vez a esta legislación, podéis tener el pensamiento de que aquí en el capítulo 3 pues, nos señalan la norma de toma de muestras para todos los sectores, pero no, realmente solo se centra en mataderos, porque al final es el máximo que llega a abordar para la toma de muestras, en este caso el reglamento. Luego, el capítulo 1 lo que habla son de microorganismos de seguridad alimentaria, bueno, ahora lo veremos en más profundidad, y el capítulo 2 no se centra más bien en el proceso, pero bueno, esto lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Estamos ya en el capítulo 1, ¿vale? Ya digo, estos son páginas y páginas, os invito a que después del webinar poder leer y repasar todo el reglamento. Y bueno, como veis, está dividido en categoría de alimentos, microorganismo, toxina o metabolito, diana, el plan de toma de muestra, los límites
en los que nos movemos, los métodos analíticos y finalmente la fase en la que aplica el criterio. Cuando hablamos de criterio de seguridad alimentaria, luego daremos una pequeña pincelada, deciros que normalmente aplica la vida útil del alimento, ¿vale? O sea, cuando hablamos de que un producto no debe tener salmonela, nos referimos a que no debe estar presente esta a lo largo de toda la vida útil del alimento, ¿vale? No solo, bueno, pues durante una fase de la propia explotación productiva. En la categoría de alimentos, pues por ejemplo, aquí tenemos alimentos listos para el consumo destinados a lactantes y luego el 1.2, alimentos listos para el consumo que puedan favorecer el desarrollo de listeria monocitógenas y que no sean destinados a lactantes. En este caso parece muy genérico, pero ya veréis en el reglamento que están desglosados muchos grupos alimentarios que ahora así parece que están como muy teóricos, pero realmente pues veis en el reglamento pues, lácteos, es decir, que aquí he puesto un ejemplo simplemente para que veamos las dos primeras líneas. En este caso, por ejemplo, ALC, alimentos listos para el consumo, que yo también ya digo, me tomo la preferencia de hacer abreviaciones, en el 1.2 ya digo que no está destinado a lactantes sino a población general, ya vemos como Listeria monocitógena es un microorganismo de control en este tipo de alimentos, que prácticamente alimentos listos para el consumo son, no sé, cada día más porque la industria ya cada día nos facilita más, entre comillas, pues llevarnos a casa productos que casi no requieren ni cocinados. Estos precisamente son los que denominamos alimentos listos para el consumo. Pongamos un yogur, pongamos un brick de leche, eso ya al final son alimentos que llegan a casa y tal cual llegan y lo consumimos, ¿vale? En este caso, el microorganismo diana al que refiere el reglamento es Listeria monocytogenes y hay otros muchos, pero digo, esta es la primera pantallazo y ha coincidido con los dos primeros pues, son de listeria. En el plan de toma de muestra, luego hablaremos, ¿vale? No vamos a explicar cosas que luego profundizaremos más adelante. Vemos una N y una C. Ya digo, para quien esto le suene muy obvio, no voy a pararme tanto como imagináis, ¿vale? Prometo no aburrir. La N es el número de muestras por lote que va a verificar ese criterio, ¿vale? Y la C sería el control permitido, que nosotros vamos a permitir como el amplitud, el margen de amplitud que vamos a tener para movernos en el caso de que algo esté cerca de fallar o algo cerca de estar mal, ¿no? También luego profundizamos sobre los límites de control y límites de seguridad, que mis alumnos de calidad y seguridad alimentaria saben que soy muy fan de los límites, de distinguir cada tipo de límite, tanto de control como de seguridad. Vale, pues ya hemos explicado N, insisto, número de muestra por lote para verificar ese criterio, C, que aquí es la laxitud que le damos a ese criterio, en este caso, como vemos que es de seguridad alimentaria, normalmente le damos poca, entonces 0. Eso quiere decir que ninguna, en este caso el criterio punto 1.2, ninguna de las 5 muestras pueden presentar niveles superiores a los presentados aquí, ¿vale? A los especificados en los límites de M minúscula y M mayúscula, ¿vale? Por ejemplo, bueno, ahora pasamos un poco más adelante. Como podéis ver, en los límites vemos ausencia en el primer caso y en el segundo, en el 1.1, y en el segundo vemos 100 UFC gramos. Esto quiere decir que es el límite superior al que le vamos a dar al producto para poder liberarlo. Pero ojo, ya viene aquí la primera confusión en industria y en laboratorio. Yo ya me refiero a todo, disculpadme. Cuando nosotros decimos que hasta 100 UFC se puede considerar un producto seguro siempre y cuando no se supere a lo largo de su vida útil, para justificar esto hay que sumar la incertidumbre del método analítico. Esto es algo que no tenemos en cuenta, ¿vale? Normalmente en industria alimentaria no tenemos los métodos validados, entonces no tenemos la incertidumbre contemplada. Por eso es necesario en industria siempre derivar a un laboratorio externo acreditado, un laboratorio externo que nos permita dar esa incertidumbre del método y tener esos datos y manejar esos datos porque al fin y al cabo son importantes. Esto quiere decir que si la incertidumbre de mi método, pongamos una casuística para que nos entendamos el número redondo, es un 10%, cuando yo tengo 95 UFC gramos, puedo estar en un 10% más o en un 10% menos. Es decir, ya me estoy pasando. Entonces, esto, aunque no lo creamos, es relevante. Yo diría, y de hecho en el curso de experto en listeria monocitógenes le damos también mucha caña a este punto. Pese a que nos permiten en este tipo de alimentos que aplican a los comercializados a lo largo de su vida útil, que no favorecen el crecimiento de listeria monocitógenes, luego veremos, llegar hasta 100 en este reglamento, luego no es en la práctica no es así, ¿vale?
Normalmente no se debe aproximar en absoluto a 80, 70, ya digo, cada uno que tome los riesgos que considere oportuno, pero ya sabemos que un criterio de seguridad alimentaria, en el momento que se incumple, es retirada, ¿vale? Y luego ya vemos, en el caso de ausencia, es que aquí lo que hacemos, por hacer una pequeña y breve introducción a los métodos analíticos, cuando hacemos ausencia, hay veces que decimos, pero Alba, ¿cómo voy a saber que no hay ninguna, ni siquiera un microorganismo viable en el alimento, ¿no? ¿Cómo? O sea, qué manera de pillarnos los dedos, qué manera de, ¿cómo decir? Esa duda de, pero ahora, si es que al 100% no puedo tener esa garantía y ausencia me exige ese pasa o no pasa, como ese 100%. Vale, pues cuando nosotros decimos los métodos analíticos ausencia, lo que hacemos es enriquecer el alimento, fijaos, no es tan obvio como parece, ¿vale? Nosotros lo que hacemos es alimentar a los microorganismos que están dentro del alimento con esas sustancias que necesitan para crecer exponencialmente. Todos sabemos que los microorganismos cuando tienen pues, el nitrógeno adecuado, el sustrato adecuado para crecer, crece de manera exponencial, dividiéndose de 10 a la, no sé, a la muchísimo por cada ciclo. Entonces, lo que hacemos cuando queremos detectar ausencia es enriquecer el producto con estos medios de cultivo que lo que hacen es favorecer el crecimiento lo máximo posible, y lo que hacemos es dejarlo incubados 24 horas o la hora que requiera el método en concreto, y así vemos si no ha crecido, o sea, si cuando yo aíslo una porción de ese cultivo que ya está masificado de microorganismos y aún así no sale ni siquiera una unidad formadora de colonia, descarto que en el alimento sin enriquecer así sea. ¿Me habéis entendido? Si no, ya podéis preguntar por el chat para luego profundizar sobre esto, pero bueno, tampoco es... El objetivo ahora no es sacarnos el máster en el método analítico de microbiología. Vale, y ahora ya pasamos al apartado 2 de criterio, ¿vale? Aquí hemos visto en el capítulo 1 criterio de seguridad alimentaria, y ahora, aquí aunque no salga la parte de arriba porque he querido coger otra sección, aquí sería como el capítulo 2 de criterio de higiene de procesos. En este caso, como vemos, ya hablamos de unos microorganismos que son como menos patógenos. Antes en seguridad alimentaria hablábamos de salmonela, de listeria, bueno, pues otros que sí, o grupos muy susceptibles de riesgo, como por ejemplo lactantes. O sea, es que ahí no hay, o sea, como que la tolerancia es ínfima. En el caso de este tipo ya de microorganismos y criterio de higiene de procesos, ya estamos hablando de microorganismos que, bueno, sí tienen importancia, alteran, son indicadores de contaminación, pero luego realmente, bueno, pues sabemos que requieren de unas concentraciones superiores para que nos acaben dando la lata, y que la repercusión que puede tener luego sobre la salud de la persona que lo ingiera pues es distinta que en el caso de la primera sección de seguridad alimentaria, ¿no? Por poner, insisto, el ejemplo sin profundizar, aquí tenemos leche en polvo, pues tenemos enterobacterias. N, ya hemos recordado que es el número de muestras por lote para verificar ese criterio microbiológico, en este caso serían 5, de las cuales 0 a 0 le permitimos que esté por encima de 10 UFC gramos, ¿vale? Ese sería el discurso. En el caso de estafilococo, hablaríamos de n igual a 5, y en este caso permitiríamos a 2 de esas 5, ¿vale? De ese n igual a 5 permitiríamos a 2 muestras estar entre 100, o sea, entre 10 y 100 UFC gramos, ¿vale? Aquí es el primer ejemplo que ponemos con la C, ¿vale? Con la tolerancia. Insisto, de n igual a 5, 5 muestras por lote voy a verificar, 2 voy a permitir que se muevan en el rango de M minúscula y M mayúscula. Lo ideal, que todos se encuentren por debajo de M minúscula. Lo tolerable, que 2 se encuentren entre 10 y 100. Lo intolerable, que se encuentren 3 entre 10 y 100, o que lo superen los 100, ¿vale? Y aquí, como vemos, en este caso, la fase en la que aplica el criterio es en fabricación, porque es criterio de higiene de proceso, estamos en el capítulo 2, y la acción sería, como veremos más adelante, contemplar mejoras en el sistema. Vamos a ver distintos hitos del 2073 ya desglosados, y vamos a empezar por los tipos de criterios microbiológicos. Ya hemos visto que no es igual el capítulo dedicado a higiene de los alimentos, higiene de procesos, que a seguridad alimentaria. El criterio de seguridad alimentaria lo que hace es definir la aceptabilidad del producto o del lote, y en este caso se aplica todo el periodo de vida útil en su gran mayoría. Además, indica si el producto está apto para comercializarse o, en cambio, no es apto para comercializarse y requiere retirada del mercado, que ya, insisto, nuestros alumnos de Listeria monocitógenes han visto la retirada por activa y por pasiva, porque ya sabemos que es como el microorganismo que más la lata nos da y para el que más preparado debe estar la industria a la hora de gestionar una retirada. En el caso de los criterios de higiene de proceso,
vamos a abordarlo desde otra perspectiva distinta, porque estamos hablando del proceso de fabricación. Y aquí lo que hacemos es ver si el proceso se está llevando de forma adecuada, si hay higiene, como su propio nombre indica, a lo largo de la fabricación, si los límites, esto más bien es como ese límite de control en el que se mueve la higiene del proceso, está en estado pues, óptimo. No es aplicable al producto comercializado, es decir, no nos van a pedir este análisis justo al producto terminado, sino, como digo, a una fase del proceso. Y lo que indica en el caso de que este criterio se incumpla es que la industria requiere aplicar medidas correctoras en materia de higiene. Es decir, a veces, yo porque como sabéis divulgo en el Instagram de Alba Ramírez Ciencia, ocurre que me dicen, Alba, es que puede haber salmonela en el pollo, en un pollo crudo, por ejemplo. Pues claro, salmonela y campylobacter y E. coli y muchísimos microorganismos. Primero, porque no es un alimento listo para el consumo y segundo, porque en ese caso se toman medidas de higiene, no se toman medidas de seguridad, o sea, no se tiene que retirar un pollo porque un pollo crudo tenga salmonela presente. De hecho, esa es la responsabilidad como consumidores, de poder hacer un buen uso de los alimentos, cocinarlos completamente y no exponernos en riesgo, como a veces veo que nos hacemos unas hamburguesas con carne picada un poco cruda, y bueno, aquí cada uno que haga lo que quiera, pero la recomendable no es, ¿vale? Cada uno que lea el etiquetado y que sepa cómo interpretar pues, esa recomendación de cocinado. Entonces, insisto, el criterio de higiene del proceso lo que hace, en el caso que nos desviemos de lo óptimo, es que requiere pues, de una acción correctora, que ya sabemos que en la industria hay que aplicar acciones correctoras continuamente. Vamos a hablar de la caracterización, otro hito del 2073. No se exige caracterizar los alimentos. ¿Por qué? Porque es la única forma de conseguir tener toda la información pertinente de con qué materia estamos trabajando, y además ya aquí estamos en el camino de Listeria monocytogenes, que tantos dolores de cabeza nos da. Al final, casi en este caso, podríamos decir que al 100% lo que hacemos es saber cuando un alimento listo para el consumo. Lo caracterizamos, lo que hacemos es saber si está en el grupo de los que pueden favorecer el crecimiento de Listeria monocytogenes o en cambio no pueden favorecer su crecimiento. Si está a un lado de la línea o a otro, se le aplicará un criterio distinto de seguridad alimentaria, como ya hemos visto en el primer ejemplo, ¿vale? Entonces, ¿cómo podemos definir si un alimento es susceptible de que crezca Listeria monocytogenes? Es decir, si hay una unidad formadora de colonia a lo largo de su vida útil, puede transformarse en un crecimiento exponencial y acabar siendo un riesgo para la salud. Vale, pues eso es lo que tenemos que hacer, como ya digo, es caracterizarlo, y se caracteriza a través de los distintos parámetros que están reflejados en la parte de abajo. Normalmente son pH, actividad de agua, la combinación de ambos y la vida útil. Cuando hablamos de caracterización, realmente deberíamos de abarcar otros parámetros, como por ejemplo pH, actividad de agua, porcentaje de sal, concentración de conservantes, porcentaje de humedad y al final la propia estructura del alimento. Todo esto son datos que son muy relevantes a la hora de caracterizar nuestros productos. Y de hecho, muy probablemente, si trabajamos con marcas blancas o que tenemos marcas de distribución a las que les proporcionamos nuestros alimentos o nuestros productos, ya sabemos que es algo que nos piden en la ficha técnica del alimento. Entonces, que sepamos que aunque para Listeria monocytogenes el reglamento 2073 se centra en los inferiores, todo lo que sea susceptible de afectar o de controlar el crecimiento microbiano y hacer el producto más seguro va a ser relevante, como en el caso de los parámetros que ya he mencionado. Y además, si el producto tiene microbiota protectora, como ya sabemos que es el caso de los yogures, de otros fermentados, como son, por ejemplo, bacterias lácticas, también es interesante contemplarlo en su caracterización, porque también es un elemento protector de cara a la comercialización, porque ya sabemos que acidifican el medio y que al final impiden que crezcan otro tipo de patógenos. Además, existen alimentos que por su propia naturaleza lo habitual es que haya ausencia de Listeria monocytogenes. Aquí os he dejado pues, varios ejemplos. Tenemos fruta, pan, agua envasada, azúcar, moluscos. Es decir, tradicionalmente se da por ausencia. Eso no quiere decir en absoluto bueno, yo fabrico esto, me lavo las manos, ni caracterizo ni nada, ¿vale? Simplemente dejaros ahí que esto es lo que refleja la legislación. Y luego deciros, cada operador debe definir en qué caracterización se encuentra su alimento listo para el consumo, siempre que sea listo para el consumo. Cuando un alimento no es listo para el consumo,
que la caracterización sea más o menos relevante depende de lo que te puedan pedir una ficha técnica, pero realmente cuando un alimento listo para el consumo, que ahí, insisto, es donde nos movemos en la línea de puede favorecer el Listeria monocytogenes o puede no favorecerlo, tenemos que tenerlo bien caracterizado. Y entonces en ese caso aplicaremos un criterio Listeria u otro, ¿vale? En el caso de que pueda favorecer el crecimiento de Listeria monocytogenes, porque vuelvo atrás, ¿vale? Que lo he pasado rápido, porque me he ido por otras ramas. Es decir, si el pH es inferior a 4,4 o la actividad de agua es inferior a 0,92 o la combinación de pH y actividad de agua está en torno a 5,5 y 0,94 o su vida útil es inferior a 5 días, quiere decir que ninguno de estos favorece el crecimiento de la Listeria monocytogenes. Lo que quiere decir es que ese alimento listo para el consumo podría acogerse al criterio de recuento de Listeria monocytogenes. ¿Vale? Lo repito por si acaso. Si un alimento listo para el consumo, ya hemos dicho, aquellos que no requieren cocinado antes a la hora de consumirlo, si alguno de estos alimentos se puede introducir en uno de estos grupos, diríamos que no favorece el crecimiento de Listeria monocytogenes, por lo que el criterio al que se acogería sería el de recuento inferior de 100 UFC gramos que vimos al inicio. En el caso de que el alimento no cumpla con ninguna de estas características, lo que ya haríamos sería buscar la ausencia. ¿Por qué? Porque si hay una sola célula viable, un microorganismo viable, puede ser que a lo largo de su vida útil crezca exponencialmente y se traduzca en un riesgo para la salud pública. Insisto, para conocer mucho más acerca de Listeria monocytogenes, solo os puedo invitar a que hagáis el curso de experto en Listeria, porque es la formación que está indicada para ello, y si tenéis alguna duda relacionada con ello, bueno, que sepáis que hasta donde podemos llegar, llegaremos. Vamos a seguir con el plan de muestreo. En este caso, deciros, todos los operadores alimentarios deberán disponer del plan de muestreo para los criterios incluidos del EVPC de la empresa, en este caso microbiológicos, que es lo que nos aborda. En este plan deberemos reflejar microorganismo, metabolito o toxina a controlar, ¿vale? Que está ya señalado en el 2063. Luego también puede incluir criterios internos, como ya digo, luego veremos límites de control, límites de seguridad. Plan de toma de muestra aprobado por la autoridad competente. Todos sabemos, bueno, muchos sabremos, y quien no, pues ya sabéis que como profesionales de la industria nos queda mucho por seguir aprendiendo. La autoridad competente, es decir, el control oficial, cuando nos visita, nos va a pedir este plan de muestreo, ¿vale? Hay que enseñarlo, hay que validarlo y tiene que estar aprobado. Además, industria alimentaria de origen animal necesitan la autoridad, o sea, necesitan una visita previa antes de iniciar su actividad cuando damos una alta de registro en la empresa alimentaria. Entonces, este plan de muestreo está desde el inicio aprobado por la propia autoridad. Otros microorganismos y parámetros que puedan afectar al producto, ya digo, no solo los que estén contemplados en el 2073, sino otros que queramos controlar, como ya he dicho anteriormente al inicio, esas legislaciones que anteriormente cada uno de los sectores tenía su propia legislación y ahora pues tenemos la general, pero esas legislaciones que queremos rescatar, pues nos pueden servir para ver estos otros límites que son interesantes, bueno, a lo mejor no para la seguridad alimentaria, pero sí para la calidad de mi producto. Y bueno, pues controlarlo ya depende de cada operador alimentario. También debe reflejar el plan de muestreo la frecuencia de muestreo, ¿vale? Y luego, en función de los resultados de la propia empresa, aplicaremos una frecuencia de muestreo u otra. Esto es complejo de abordar, ¿vale? Además, esto en consultoría es algo que suelen preguntar mucho la industria de menor tamaño, porque, bueno, pues al final no lo suelen subcontratar y, bueno, hay quien lo hace de una forma, hay quien lo hace de otra, entonces que sepáis que la frecuencia de muestreo la abordaremos luego, pero sabiendo que no vamos a poder atinar al 100% porque cada empresa pues, es un mundo en sí mismo. También deberá reflejar el plan de muestreo el número de unidades de muestra, ya lo hemos visto anteriormente, esa N minúscula, ¿vale? Y luego, insisto, empresas alimentarias, que yo también veo muchas, que se exceden muchísimo en cumplir, a veces nos pasamos y a veces nos quedamos cortos. En este 2073 que hacemos N igual a 5 por un tubo, hacemos muchísimo N igual a 5, que sepáis que si tenemos un histórico que refleja resultados muy positivos, podemos siempre, con permiso, presentar a la autoridad competente y decirle, ostras, es que, bueno, disculpadme, perdonad, puedo hacer una reducción del muestreo. En el caso de mataderos ya viene contemplado en el propio reglamento, ¿vale? Que podéis verlo también en el anexo. Luego también el plan de muestreo, ya si aplicamos a superficie, lógicamente equipo y zona de trabajo. Y también es recomendable, aunque sinceramente poco planes de muestreo incluyen hacer este tipo de información, el método analítico utilizado.
¿Qué últimos ítems que vamos a repasar del 2073? Pues el análisis de tendencia. Siempre nos van a pedir el control oficial, es decir, cuando viene el veterinario, una vez cada X tiempo vendrá y nos pedirá este tipo de documentación. Bueno, pues el plan de muestreo, el análisis de tendencia. En este análisis de tendencia, tenerlo hecho con anterioridad, pues nos da margen de que somos una empresa pues, que estamos como digo, pues, al pie del cañón. A veces las tendencias las hacemos siempre en el momento que casi que está el veterinario llamando a la puerta y esto nos da poco margen de maniobra y además el análisis de tendencia lo exige la legislación por algo, o sea, es muy útil, porque al final, vosotros sabéis, yo puse un correo en la newsletter, que si os gusta la newsletter, dejadmelo en el chat porque luego me hará mucha ilusión leerlo. El análisis de tendencias, como ya sabemos, y lo adelanté en la newsletter, se dispara un poquito cuando suben las temperaturas en verano, porque el microorganismo se siente muy cómodo en temperaturas mesófilas. Entonces, sabemos casi siempre que las empresas alimentarias, sobre todo del sur, pues hacen unas poquitas oscilaciones en cuanto a, bueno, pues esas tendencias y al crecimiento de microorganismos. Y sabemos que en verano pues, tenemos que incidir un poquito más, ir un paso más allá a la hora de controlar determinados patógenos, determinados microorganismos de criterio de proceso. Insisto, este análisis de tendencia nos lo recomienda la propia legislación y lo que hacemos es, pues el mes enero, el N igual a 5, han salido tal resultado. En febrero, tal otro resultado. En marzo, tal otro resultado. Al final lo que vemos es que a lo largo del año tenemos una gráfica que a un golpe de vista nos transmite información en cuanto a nuestro producto desde el punto de vista microbiológico. Luego hablamos de los estudios de vida útil. Bueno, es que aquí sí no he podido introducir, o sea, no he podido explayarme más porque si no estaríamos días, porque ya digo, es un tema exclusivo del estudio de vida útil en el caso del curso de experto. Y en el etiquetado también se contempla, o el reglamento contempla la necesidad de advertir ese cocinado específico en el caso de que no sea un alimento listo para el consumo. Pues como digo, cocinar tantos minutos a tanto y además esa operación debe estar validada, ¿vale? Que también se le olvida eso a muchos productos alimentarios, sobre todo a pequeños productos alimentarios, validar esa operación que luego vamos a reflejar en la etiqueta. Me encuentro me encuentro casos en los que los compañeros lo que hacen es ir y si yo tengo, pues, no sé, un producto, voy al súper, veo qué recomendación tienen, pues le pongo esta la etiqueta. Que sepáis que eso se tiene que luego validar, lo de cocinar X minutos a tanto grado, ¿vale? Podéis investigar más sobre, bueno, al final esto está sacado del documento luego si queréis podéis también echarle un vistazo que viene ampliada más información. Vale, pasamos a la segunda pregunta. Prometo enrollarme lo mínimo posible, que sé que ya llevo un poco de retraso. ¿Qué tamaño deben tener los lotes, Alba? Esto es que estoy copiando literalmente preguntas que me han hecho, ¿vale? Luego veremos que tampoco vamos a contestar literalmente a esta pregunta, vamos a profundizar un poquito más. ¿Cómo debo muestrear o cada cuánto debo muestrear? Esa pregunta es como más frecuente. Vale. Vamos a partir de las siguientes premisas. El tamaño del lote lo debe decidir el propio preparador alimentario, o sea, no va a decirte ninguna autoridad que tu lote tiene que ser inferior a 100 unidades o tiene que ser inferior a 1000 unidades. Ya sabemos, para quien a lo mejor sea más nueva en el sector alimentario, que el lote es ese número que viene impreso normalmente con un inkjet, que es bueno, sin más, un número que viene habitualmente en número juliano, la línea de producción, el turno y a lo mejor una hora, ¿no? Pues eso que se ve en negrita, que está a lo mejor cerca de la fecha de caducidad o por ahí donde podemos identificarlo, es el lote. El tamaño del lote, ya digo, pues es que hay lotes gigantes y hay lotes pues, más cortos, pues porque las producciones son más cortas. Lo que sí es importante es que sea cual sea tu sistema de loteado, nunca induzca a error o a coincidencia. Cada lote es exclusivamente único y esto es importante, ¿vale? Que también a veces podemos correr el riesgo de cometer un error en esta línea. El más habitual o el que yo me encuentro, que puede ser mi experiencia, pero vosotros me podéis aportar experiencias distintas, es el loteado diario. Pero, insisto, es aquel que la trazabilidad pueda sostener. Si tu loteado diario te parece imposible porque tienes lotes muy largos y los quieres acortar, bueno, pues ya tomarás la decisión oportuna. También digo, hay veces que las empresas nos pasamos de demasiado poco a muchísimo, ¿no? Bueno, pues no es necesario muestrear todos los lotes frente al 2073. Esto no es una sorpresa y espero que así sea. Lo ideal, lo ideal es que sí, pero no es necesario, ¿vale? Hay que aplicar una frecuencia de muestreo.
Y esa frecuencia de muestreo, es decir, ese ensayo de número de lotes, dependerá del análisis de riesgo abordado anteriormente. Vamos a ir un pasito más atrás para poder interpretar estos números. Al final, el 2063 se queda en la frecuencia de muestreo para mataderos, pero dando esos pasos más atrás, ese análisis de riesgo, que insisto, a veces la industria alimentaria subcontratamos a consultores estos análisis y, bueno, pues cometemos errores de delegar completamente el proceso y luego ya sabemos que estas cosas cambian, hay que actualizar, el análisis de riesgo se tiene que adecuar a la realidad. Y bueno, pues este análisis de riesgo es lo que nos va a recomendar hacer una frecuencia de muestreo u otra. La realidad y mi experiencia, insisto, que ya me podéis compartir cualquier otra, es que los alimentos listos para el consumo son susceptibles de analizarse con mucha mayor frecuencia, porque al final, como digo, no requieren preparación posterior, no recae sobre el consumidor la responsabilidad de esa higiene y seguridad alimentaria. E insisto, eso se traduce en que tenemos que dejarlos en el momento del consumo listos para el mismo sin suponer un riesgo para él. Vale, la misma pregunta, ¿de qué depende el número de muestras de lotes a analizar? Pues dependerá del riesgo del microorganismo que está presente. Lógicamente, sabemos que no es lo mismo que haya E. coli, que haya enterobacterias en general, el grupo general, como ya refleja el reglamento, o que haya salmonella o listeria. Es decir, el primer hito es qué riesgo de microorganismo está presente. Luego, ¿requiere preparación culinaria posterior? Hay que abordarlo en el análisis de riesgo. Y luego, finalmente, habrá que considerar si nuestro alimento está destinado a una población de riesgo. Por ejemplo, en el caso de lactantes, ya está, no hay más, es población susceptible de riesgo. Vamos a tener que analizar seguro, con muchísima más frecuencia y número de muestras mucho más mayor, que bueno, que a lo mejor que no tenga aquellos que no estén destinados a población de riesgo. Un ejemplo, pues envasado de espieces, no sé, decir un fileteado cárnico, pues el riesgo de microorganismos elevado, presencia de salmonela. Preparación culinaria posterior, someter a tratamiento térmico posterior. Conclusión, el riesgo se ha anulado. ¿Vale? ¿Por qué? Porque el riesgo al final acaba siendo bajo. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que luego la frecuencia de muestreo que yo debo aplicar para estudiar salmonela en este producto, bueno, relativamente importante, lógicamente estamos hablando de salmonela, pero es que luego va a someterse a un tratamiento térmico. Entonces, un poco al final el sentido común anula uno u otro. En el ejemplo B, vamos a hablar de tortilla de patatas. Supongamos que la tortilla de patatas no refleja ningún tipo de preparación culinaria posterior y en este caso el riesgo es de nuevo salmonela. Aquí sí existe un riesgo elevado. ¿Por qué? Porque no se va a someter el producto a temperatura, por lo que en consecuencia vamos a tener que muestrear un número de lotes seguramente muy superior al año para tener esas garantías y estar mucho más de forma activa controlando ese producto que, como digo, como no va a someterse a un tratamiento térmico, tal y como lo soltemos de industria, acabará llegando al consumo, al último consumo. Importante, otras cosas relacionadas con el plan de muestreo. El histórico es importante, por favor, darle la importancia que tiene. Insisto, si la tendencia es que yo abrí mi fábrica hace 10 años y yo he ido mejorando el proceso, porque sabemos que las mejoras se van implantando, hay ahora certificaciones relacionadas con las buenas prácticas, he implementado una IFS, al final todo eso lo que hace es que nosotros estemos más activamente sobre el proceso y se traduce en que el riesgo va reduciéndose. Seamos también inteligentes, sabemos que la microbiología también tiene costes, ¿vale? Pues vamos a analizar ese histórico, vamos a hacer interpretaciones y vamos a plantear la reducción de frecuencias si lo permite. Al igual que, insisto, la tendencia que hablábamos anteriormente, si nos dice que en verano estamos más cerca del límite de seguridad, pues vamos a aumentar esa frecuencia, a lo mejor simplemente en esa estacionalidad, ¿vale? Luego, aquí no he entrado, pero empresas que trabajan por campaña normalmente tienen mucha más información de este tipo. Entonces, casi cuanto más activos seamos en el control, al menos hasta que tengamos muy caracterizados todos los productos y muy conocidos todos los sistemas de trabajo, no vamos a tomar tantas decisiones a la ligera, ¿vale? Insisto, campañas cortas, es un poco más complejo a la hora de manejarnos con estas conclusiones que podemos sacar a lo mejor si trabajamos a lo largo de todo el año. Siempre deben estar, ya lo hemos dicho anteriormente, aprobados por la autoridad competente. El operador alimentario, al ser el responsable del producto, debe poner todos los medios necesarios para producir alimentos seguros. Es decir, nunca voy a usar como justificante el hecho de que el coste es elevado para reducir la frecuencia de muestreo, que es que esto ocurre
Es decir, no, yo no puedo mandar al laboratorio un n igual a 5 cada 2 semanas, porque a mí eso, primero el coste, es que esa no es justificación, es que eso está incluido dentro de la propia fabricación, porque es que es la única forma de poner alimento seguro al mercado, ¿vale? Nunca debe justificar una reducción de frecuencia de muestreo un coste económico, aunque, ya digo, si el histórico lo permite, pues habrá flexibilidad. Lo mismo, al contrario, yo lo había dicho, si la tendencia muestra deficiencia, habrá que aumentar esta tendencia de muestreo. Entonces, sepamos que las tendencias nos aportan información importante. En cualquier caso, nadie te va a decir la frecuencia, al menos en el caso de mataderos, siempre nos podemos orientar, siempre podemos preguntar, y la muestra, por supuestísimo, he dado por hecho y lo he puesto en una única frase final, debe ser representativa del lote al completo. No nos vale que la muestra sea el inicio de producción y listo, y que luego el inicio de producción veamos que, aunque sean valores físico-químicos, dista mucho del final de producción. Todas esas cosas pues hay que tenerlas en cuenta. De hecho, puede venir control oficial, puede venir operador, puede venir el consultor y hacernos una pregunta relacionada de, ostras, si el inicio de producción y el final de producción lo consideráis igual y el muestreo lo aplicáis en esta fase, ¿por qué el valor de pH cambia tanto? Esa pregunta tienes que saber defenderla. Y si es así, la muestra debe ser representativa del lote, insisto. Vale. El anexo 1 nos especifica cómo deben ser los muestreos, el N que hemos visto, pero luego no nos quedemos solamente en esta información, porque ya digo, cada uno hasta donde se quiera exponer de estar cerca de equivocarnos. Yo prefiero estar muy lejos de equivocarme, entonces prefiero por lo menos poner todos los medios que tenga disponibles para que así sea. En este caso, pues tendremos, por ejemplo, el ejemplo 1.11 del propio reglamento, que es elaborada a base de leche cruda, salmonela. Del N igual a 5 le damos 0 unidades de tolerancia para que estén fuera de los límites, en este caso ausencia, es decir, ninguna de esas N igual a 5 pueden presentar salmonela. Por ejemplo, para aplicar este criterio yo puedo rotar y hacer 2 tipos de quesos en un N igual a 5 al mes. A lo mejor tengo muchas más referencias, o a lo mejor no. Pero puedo quedarme en que al mes voy a analizar 2 N igual a 5 y yo eso lo tengo planificado en mi plan de muestreo. En enero, N igual a 5 de queso tipo A y queso tipo B. En febrero, N igual a 5 de queso tipo C y queso tipo D. En marzo, pues ya vuelvo al tipo A y al tipo B. Quiere decir, eso es un plan de muestreo. Ese es nuestro límite que nos está exigiendo el reglamento. Si nos lo aprueba la autoridad sanitaria, la autoridad de control, estaría bien. Ahora, ¿qué hacemos nosotros como límite de control? Vale, pues cada lote voy a analizar un N igual a 2 de control rutinario. A lo mejor ni siquiera lo hago de salmonella, lo voy a hacer de un indicador relacionado. Puedo hacer el de enterobacterias y no lo voy a hacer de coli. ¿Vale? Al final, ya digo, estos límites lo veremos en la diapositiva siguiente. El ejemplo 2.2 del reglamento, en el caso de queso con leche y tratamiento térmico, en este caso, pues, E. coli, un N igual a 5, nos permiten 2 unidades de tolerancia de S igual a 5 que estén entre 100 y 1000, ¿vale? Por ejemplo, ninguna de ellas puede superar 1000, ¿vale? Por si acaso seguimos sin entenderla muy bien. ¿Qué hacemos? Bueno, pues vamos a rotar distintos tipos de quesos, ya lo hemos dicho. Pues al mes, en mi proceso, voy a analizar 2 N igual a 5. Pero yo, como criterio de control interno, voy a analizar cada lote un N igual a 2, porque quiero conocer cómo va funcionando mi producción, ¿vale? Esto, a lo mejor, cuando llegue el veterinario o llegue la autoridad competente, no nos va a pedir estos análisis internos. Estos son para nosotros, nos van a pedir los de seguridad alimentaria y si no van a aprobar el plan de muestreo, no van a entrar en más. Pero por lo menos que estos nosotros nos aporten la información necesaria, ¿vale? Ahora, hablamos de, ya digo, alumnos de calidad y seguridad alimentaria. Aquí casi que os pediría abrir el micro porque de esto tenéis que recordarlo, que dimos mucha caña en el tema 3. La diferencia entre un límite de seguridad y un límite de control, estas definiciones son bastante mías, ¿vale? Cada uno a lo mejor lo puede llamar de otra forma. Es que el límite de seguridad es aquel en el que si salimos y estamos ya haciéndolo muy mal, porque ya quiere decir que hay que retirar, que hay que tomar medidas, que hay que implementar distintas acciones correctivas. En cambio, el límite de control nos permite, ya digo, pues tener esas garantías a lo largo del proceso. Y la diferencia entre el límite de seguridad por arriba y por abajo es la amplitud. Es decir, un proceso, cuanto más robusto es, cuanto más amplitud me permite tener. Hay
hay alimentos que nos permiten muy poquita amplitud, pues porque es que no lo cierran, es decir, ausencia es ausencia. En este caso no podemos andar con límites de seguridad y límites de control, pero en el caso de, por ejemplo, como hemos visto anteriormente, esos n igual a 5 que tienen una C, es decir, unidades de control, esas unidades que nos permiten estar entre m minúscula y m mayúscula, pues si esto es m minúscula y esto es m mayúscula, el límite de seguridad y el límite de seguridad inferior y superior, vamos a tener nosotros esos límites de control sobre los que movernos y recibir información acerca de nuestro proceso. Insisto, son ideas que yo siempre como consultora intento aportar porque creo que pueden nutrir mucho a las conclusiones que puede sacar el operador. Al final, cada uno que saque sus propias conclusiones, pero para mí, quien quiera hacer las cosas bien, encuentra los medios. Y bueno, esta frase no es mía, no me la quiero atribuir, tampoco sé de quién es, pero deciros que quien no quiere hacer las cosas bien, lo que hará será buscar atajos y las excusas. Y la legislación, quien la sabe manejar muy bien, sabe que se pueden hacer muchas trampas. No vamos a engañar, la legislación no es perfecta. De hecho, es imposible crear una legislación que no nos deje esa salida, esos huecos, esas trampas que como operadores de los alimentos, o sea, operadores alimentarios, sabemos que hace 2 años, 2019, tuvimos una alerta sanitaria de listeria monocytógena brutal. Bueno, ya sabemos que cada uno con su conciencia. Vamos a pasar rapidísimo a estos dos porque ya vamos a darlo por hecho que lo hemos repasado a lo largo de las diapositivas, pero quería mencionarlo. ¿Qué ocurre si mi producto no cumple con los criterios? Ya lo hemos dicho anteriormente, si incumplimos un criterio de seguridad alimentaria, será imprescindible retirar el alimento de la comercialización. ¿Eso qué supone? Pues una retirada alimentaria. Ya hemos visto hace poco la alerta de Kinder, o sea, tremendo. Pues necesitaremos, además de hacer ese ejercicio de retirada con frecuencia para tener controlado el proceso, identificar la causa raíz, por supuestísimo, e implementar medidas que luego se transfieran a cambio en la PPCC porque ha fallado. Eso es una evidencia de que así ha sido. En cambio, si incumplimos criterios de higiene de proceso, se deberá establecer nuevas medidas de higiene y justificar estas mejoras. A veces, en mataderos, por ejemplo, vemos que se incumple un criterio de higiene de proceso. Y la mejora es no sé, pues una mejora en concreto, pues limpiar de una forma distinta, vale, pero se queda ahí, pero es que no nos vale con quedarse ahí, hay que justificar y analizar qué ha sido realmente eficaz. No nos vale simplemente con, bueno, ya en el siguiente análisis veremos, no, es que a lo mejor lo que hay que hacer con posterioridad es aumentar un poquito, un tiempo, la frecuencia de análisis y verificar realmente que la actividad ha sido aceptada. Y otra pregunta que puede ser que nos la hayamos hecho en algún caso, a mí como estoy un poco más presente en redes me la hacen con frecuencia, Alba, mi producto no aparece en el reglamento, yo tengo, no sé, ahora mismo, un alga, es que no sé, un producto ahora mismo no se me ocurre. Vale, todo el producto está sujeto a la legislación, pero no todos los productos están sujetos a la misma legislación. Es decir, por ejemplo, la fruta cortada está sujeta a un criterio de seguridad alimentaria y de higiene de proceso y la fruta fresca no es el caso. ¿Vale? Por eso digo, al final es cuestión de investigar un poquito más y pasos y además AESAN puede aceptar consultas y con esa consulta luego puede justificar tomar una decisión u otra. Os animo a que así lo hagáis. Además, tal vez tu producto no aparece con su nombre específico, pero a lo mejor si la familia alimento listo para el consumo aborda todos los alimentos listos para el consumo, desde mayonesa hasta leche, hasta un bote de conserva, hasta, quiero decir, tu producto ya está ahí, por lo menos, si es listo para el consumo. O productos sometidos a un tratamiento térmico, o alimentos cárnicos cocidos, a lo mejor no pone explícitamente fiambre tal, pero sí que pone ese grupo, ¿no? Si tu producto no está en ninguno de estos tipos, te preguntaría, ¿tiene legislación específica? Nuevos alimentos, aditivos, pues, otro tipo de legislaciones a lo mejor que puedan contemplar criterios distintos. También, si el producto ha sido analizado por el operador anterior, es decir, tú no has fabricado ese producto y lo has puesto al mercado, sino tú vas a transformarlo porque es un ingrediente, tampoco tienes que preocuparte tú de volver a reanalizarlo. Tú dedícate a analizar simplemente el producto que vas a transformar, aunque luego internamente, insisto, controles tu materia prima, controles que viene sin trazas de alérgenos y controles que los criterios de microbiología que te pasan en los informes son correctos. Y para mí, una recomendación de confianza, aquí entre nosotros, que estamos muy poquitos, deciros, me encanta
Me encanta, y yo creo que muchos compañeros lo usamos, la recopilación de normas microbiológicas de los alimentos de euskadi.eus. Os animo a descargar ese PDF si sois consultores o si trabajáis como laboratorio externo de controlando bastante alimentos, porque vienen muchas legislaciones relacionadas y por lo menos nos orienta, ¿no? Ya digo, al final, si tenemos dudas que nos impiden llevar a cabo la práctica, tenemos a la autoridad competente y si no podemos hacer esa consulta a esa. Y ya, si queréis saber más, presentaros nuestro maravilloso curso de microbiología del alimento, que luego ya, ahora ya pasamos a la ronda de preguntas, lo prometo. Ya hemos hablado de los módulos al inicio, deciros que la siguiente edición comienza el 20 de mayo, estamos deseando empezarla, porque, bueno, muchas de las empresas que confían en nosotros han tenido valoraciones buenísimas. Podéis ver el correo porque trabajamos con Coca-Cola. Bueno, es que un montón de empresas alimentarias que por suerte pues ya han pasado por nuestras formaciones y además confían una y otra edición, y aquí tenemos muchas compañeras de esas empresas que me da mucha alegría verlas, que siguen confiando en nosotros, ¿no? Este curso está dividido en 10 temas. Aquí podéis ver, bueno, pues que son temas bastante densos, un curso de 50 horas al final, ¿vale? Cada uno lo puede hacer a vuestro ritmo completamente, todas las tutorías que necesitéis hacer nos las hacéis y yo intento siempre tardar 2 días como mucho en responder esa tutoría, pero que sepáis que si tenéis vuestra propia empresa, si tenéis dudas personales o profesionales, podéis consultarla y a menos que requieran de la sesión de mentoría o tutoría, intentaré abordarla con la mayor profesionalidad, ¿vale? Y aquí dejaros el temario, ya digo, el recorrido que hacíamos es toda la parte de conocer el laboratorio, materiales, métodos y medios, luego entramos en la parte de alimentos, el ensayo microbiológico y pasamos a la interpretación y por último los residuos, que también no se nos puede olvidar que es muy importante en el laboratorio. El laboratorio está, o sea, el laboratorio no, disculpadme, el temario está escrito, completamente imprimible. De hecho, aquí tenéis la pestaña de recursos y la pestaña de foro, tenéis un PDF gigante con todo el contenido para que lo imprimáis, lo trabajéis físicamente, que yo también soy mucho de imprimir y subrayar. Y luego que sepáis que la tutorización, por supuesto, está incluida. Yo estoy siempre detrás y al pie del cañón. Y bueno, pues este es el ejemplo de un tema por dentro. Como digo, aquí en la parte izquierda sale, en la parte inferior imprimir, está dividido todo está aterrizado en casos prácticos, porque para nosotros lo más importante, de nada me sirve como poner al servicio de los compañeros una formación que no se lleva a la práctica, y entonces de la escuela alimentaria nuestro sello es poder aterrizar en casos prácticos en nuestras formaciones, y el curso de microbiología, yo no sé, tiene muchísimos casos prácticos que luego vamos resolviendo porque voy corrigiendo, es que mi trabajito me cuesta hacerlo cada día. Y bueno, aquí también, uy, se ha colado otro audio, por si podéis silenciaros, disculpad. Ya vamos a terminar, que ya sé que estoy cansado. También cada vídeo, cada tema está acompañado de su vídeo correspondiente, a veces vídeo resumen, a veces vídeo práctico, ¿vale? Y nada más, deciros que muchísimas gracias, que ha sido un placer compartir esta horita con vosotros. Al final me he ido un poquito más del tiempo del que me gustaría, y que por supuesto tenéis el curso, os lo hemos dejado enlazado en el mensaje, en el correo electrónico, os lo volveremos a enlazar cuando os enviemos este webinar, y tenéis para hacernos cualquier consulta por el correo electrónico aquí, tenéis aquí la página del curso. Y bueno, pues por mi parte, yo creo que nada más. Verónica, ¿estás por ahí? Sí, Muy decís que bien. vamos, súper interesante y muy Ay, muchas gracias. importante lo que has dicho, destacar que, por ejemplo, lo que has comentado del análisis de tendencia es imprescindible, que muchas veces ahí nos da mucha información de cómo estamos trabajando en la industria y lo dejamos olvidado y Vaya, lo pedimos corriendo rápido al laboratorio a última hora porque nos lo piden la auditoría, y es que nos da mucha información de cómo estamos haciendo las cosas. Así que bueno, totalmente. enhorabuena. Me alegro mucho, gracias. Vale, pues voy a dejar de Y presentar y ya me pongo así, os veo las perfecto. caras. Vale, pero venga, voy contándome. Vale, pues hasta ahora habían hecho 3 preguntas y de repente veo 15 mensajes nuevos, así que no he podido leer los 15 mensajes nuevos. Pero No bueno, pasa nada. han preguntado que si era público el reglamento, eso ya se ha contestado, lo pueden descargar perfectamente. Este webinar Efectivamente. se va a enviar más tarde, el vídeo y demás. Y Muy bueno, bien. aquí hacía Jaime una pregunta bastante técnica de laboratorio para mí, que la verdad no dice, a lo mejor, vamos, me refiero a que es más especificidad de laboratorio, en el enriquecimiento se puede usar caldo lactosado para salmonela en sustitución de agua pectonada, tamponada. Vale, yo aquí lo que te diría es que no podemos hacer cambios en nuestros métodos
sin que estén validados. O sea, eso al final corre a riesgo del laboratorio. Entonces, yo ahora mismo tendría que leerme el método al que está aplicando, que supongo que será a veces una mezcla entre método alternativo y método oficial. Cuidado con esas mezclas entre método alternativo y método oficial, porque a veces no validamos esos cambios y al final pueden inducir errores. Entonces yo te diría esto: si ese cambio no viene contemplado ni en tu método alternativo ni en tu método oficial y no quieres hacer bajo riesgo tuyo, tienes que validar ese cambio. Ese cambio lo puedes validar siguiendo la norma ISO 16140 o acudiendo a un laboratorio externo, o bueno, también puedes hacer un intercomparativo y bueno, pedir que así más o menos se dé por validado. Pero decirte, ahora mismo me es casi imposible saberlo de memoria y no quiero equivocarme, así que esa es la recomendación que te puedo dar. Si quieres, María Elena Castillo ha levantado la mano por si quieres hacer la Sí, pregunta la he ya. visto. Si quieres abrirte el micro, María Elena, por mí, fantástico. O a lo mejor se ha equivocado y ha levantado la mano. Puede ser, si no te Vale. leo, bueno, te lo Ay, voy a mira, leer. estoy leyendo también que Brígida ha dicho que el curso es súper recomendable. Me alegro un montón. Qué ilusión. Mira, nos dice Alba, Vale. bueno, se supone que el límite de listeria monocitógenes de 100 UFC por gramo sería durante toda la vida útil del producto. Si te envían una única muestra para analizar solamente una vez, no puedes asegurar tu resultado durante la vida útil del producto, solamente para ese momento. ¿Tendrías que hacer un estudio de vida útil del producto? Vale, en este caso lo que necesitamos es exigir al operador alimentario que haga el estudio de vida útil anterior. Y entonces nosotros lo que haremos será tomar ese estudio de vida útil representativo de cada uno de los lotes. Por eso es importante que no solo nos quedemos con el estudio de vida útil de un solo lote, porque luego sabemos que los lotes entre sí tienen diferencia. Entonces necesitamos, en primer lugar, que el operador alimentario tenga un estudio de vida útil consistente que abarque todos los distintos lotes de la producción, ¿vale? Eso en primer lugar. Y luego, cuando ya lo tienes justificado, cuando el operador te manda un n igual a 5, tú simplemente lo que haces, o un n igual a 1, es aplicar la norma y el ensayo en esa muestra, y el operador es el responsable de interpretarlo dentro de su contexto. Tú, como laboratorio, lo que harías sería emitir un resultado y el operador interpretaría ese resultado como parte de su proceso, y como ya tiene la estudio de vida útil anterior, se supone que se puede acoger sin necesidad de hacer un estudio de vida útil. Si, no sé, por ejemplo, la mayonesa hay productos que tienen 2 años de vida útil. Si cada una de las unidades que tenemos que hacer de lote necesitamos un n igual a 5 a 2 años de tiempo, es prácticamente imposible. Entonces, por haberte contestado, Alba, es eso, simplemente que cuando el operador lo tiene ya estudiado anteriormente con ese estudio de vida útil, luego se traduce en que cada una de las unidades que a ti te mandan para analizar ese n igual a 5 se contempla, bueno, como representativo de lo mismo, ¿vale? Entonces no es necesario hacer la vida útil de cada uno de los productos. Ahora, de cada producto, alimento listo para el consumo, perdona que lo vuelva a repetir, cada alimento listo para el consumo, ALC para los amigos, que vayas a poner en el mercado, tiene que tener asociado ese estudio de vida útil. Luego, cada una de las muestras que vaya analizando a lo largo de su proceso, pues ya digo, se encuentra justificado dentro de este proceso, bueno, de esta justificación. Perfecto, además de muchas enhorabuenas, preguntan también por Ay, qué aquí, bien. ¿cómo validan métodos de ensayos microbiológicos y hallar la incertidumbre? ¿Cómo validan métodos de ensayos microbiológicos y para hallar la incertidumbre alguna Vale. norma ISO? Sí, la norma 16140 tiene varias partes. De hecho, yo que acredito laboratorio, a veces pues tengo que andarme con ella y moverme bastante. Y entonces esta norma lo que te dice es: este cambio que tú has introducido o este método que tú has realizado, vamos a someterlo a distintas concentraciones de microorganismos, a distintas fases, vamos a realmente ver cómo se traduce este cambio a lo largo de todo el contexto de los procedimientos, ¿no? Y entonces, ya os digo, simplemente estas normas, sí que es verdad que las ISO son de pago, entonces deberíamos de comprarlas, aplicarla y sacar conclusiones. Con esta validación no nos debería dar ningún problema, ningún cambio que implementemos. Eso sí, es compleja, ¿vale? O sea, hay veces que si no manejamos muy bien el tema estadístico, es mejor o contratar consultoría o con subcontratar este proceso. Pero bueno, hay también industrias que ya digo, a veces esta validación la hacen simplemente participando en intercomparativo y bueno, justificando de alguna forma que así pues, su método sigue siendo válido. Y ya que el control oficial te lo acepte o no, pues dependerá de cada uno.
Pregunta Jocelyn por aquí. Los criterios, es parecido a lo que has comentado a última hora, dice, los criterios microbiológicos de superficie están asignados por industria, es decir, láctea, cárnica, etcétera. Si mi actividad es la logística de fruta o carne, por ejemplo, ¿a qué criterios o límites me acojo? Insisto, legislación hay para todo, pero a lo mejor si tú partes la logística de carne o logística de fruta, tu proceso ya ha sido anteriormente analizado. Entonces, tú simplemente lo que tienes que hacer es, si no has introducido ningún cambio en el alimento, no deberías de tener que acogerte de nuevo a esa legislación. Ahora, si tú quieres saber y conocer tu producto, sí que puedas someterlo a algunas pruebas, pero tú no eres responsable última del producto si ya lo único que haces es distribuir, ¿eh? Que ya no sé si a eso es lo que te refieres. A lo mejor es como cuando haces un control del proveedor, es pedir al que hace el Por proceso supuesto. de este producto los El análisis. informe. Hablan de la newsletter, Alba, que es muy interesante, que les ha gustado mucho. Los Me alegro cursos de mucho. Listeria, dirección, habla Erika, que también le ha encantado, gente que ha hablado de los cursos. Vale, pregunta por aquí. ¿Se controlan las condiciones de ambiente de mi instalación y de superficie? ¿Qué recomendaciones y límites existen para dichos parámetros? Dios mío, eso es un mundo horrible. Verónica, esto es tremendo, esto es tremendo. Fatal. No hay recomendaciones y límites. De hecho, en el curso de dirección de calidad, no sé si bueno, he visto antes Sí, por aquí hablo estaba el con otro Laia día. Erika, estuvimos hablando de que exactamente eso nos pasa a todas las industrias, que pese a que nos exigen tener el control de análisis de superficie, no hay nada que nos diga cómo o el límite que debe imponerse. Al final, el límite debe ser aquel que impida que tu producto se vea afectado. Hay industrias que le tienen menos de 40 UFC centímetros, menos de 100 UFC según la turunda, o ausencia. Al final, la recomendación aquí es deciros que en salas blancas y laboratorios se suelen recomendar límites mucho más estrictos que a lo largo del proceso de fabricación. Y que, por ejemplo, para laboratorios hay, para análisis de laboratorios, que yo también lo recomendaría para salas blancas, hay un documento que es de la, es que yo lo llamo AEAS de aguas. Si queréis, mandarme un correo y os mando la referencia del documento de aguas al que me refiero. Pero ahí sí que vienen algunas especificaciones, pero que normalmente, vamos, Verónica lo sabe, que ella es consultora de industria y está... Es muy complicado, además, por ejemplo, incluso el otro día estaba en un curso y preguntaban que en un matadero, ¿a qué límites pone? Si es que el matadero sale disparado todo lo que son Total. Microorganismos en el ambiente, pero hay que analizarlo y al final un poco también yo creo que hay que contar con el histórico como tú has comentado. Así que preguntan también por aquí que cada cuánto tiempo de repetir un estudio de vida útil. Bueno, esto es otro temazo, esto ya sabía yo que iban a salir de este tipo de preguntas. Como tiempo no te lo especifica. Si tu producto no ha cambiado y tú sigues confiando en que se ajusta al producto inicial que caracterizaste, no es necesario repetirlo jamás de los jamás. Ahora, si tú consideras que como productor has introducido nuevos ingredientes, has introducido nuevas fases en el proceso, has implementado mejoras o ahorros en la pasteurización o en, bueno, lógicamente, siempre que incluya criterios de seguridad alimentaria, por favor, no tomemos decisiones sin consultarlos con las autoridades. Ya ahí sí que te recomendaría hacerlo. Pero, por ejemplo, y eso también pasa, otra pregunta que yo creía que iba a salir, es la de, Alba, ¿no estudiaría útil por producto siempre? Es decir, por ejemplo, tengo una industria quesera y a lo mejor tenemos 100 quesos o 20 tipos de referencias de quesos. No necesitamos hacer una vida útil para cada una de las referencias. Necesitamos agrupar, caracterizando. O sea, el paso 1 es caracterizar, que ya lo hemos visto. El paso 2 sería hacer agrupaciones de entre aquellos que sean similares. Y ahí vamos a hacer de cada uno de esos grupos esos estudios de vida útil. Si no introducimos cambios, no es necesario repetirlo. Y si introducimos cambios que no han movido de grupo a ese queso, en este caso, tampoco sería necesario. Es decir, si hemos cambiado algo mínimo, tampoco. Pero al final, cada uno de nosotros como operadores de la industria vamos a necesitar estar conformes y seguros con nuestro proceso. Entonces, siempre que haya dudas, pues casi por lo menos ir un paso por delante y verificar esos cambios que a lo mejor pues sí que han podido afectar. ¿Qué curso recomendáis para tecnólogos juniors sin experiencia en calidad alimentaria? Jope, es que te preguntaría tantas cosas.
Es muy complicada esta pregunta. Bueno, aquí tienes en el chat un montón de compañeras que han recomendado. Mira, Lidia González ha hecho el curso del 100% recomendado. Ay, Lidia, sí, me acuerdo también de ti, que estuvimos hablando hace nada. A ver, si tú eres un tecnólogo junior, te preguntaría en primer lugar a qué te gustaría enfocarte, si te gustaría enfocarte más a laboratorio, más a industria. Consultoría, bueno, pues también tienes esa opción, pero a lo mejor siendo tan junior, pues lo vamos a tener un poco más complejo. Y en caso de que te gustaría introducirte en el mundo de laboratorios, pues empezaría por micro, pues yo ahora mismo en la oferta que te puedo ofrecer, tampoco hay mucha diferencia en cuanto a otros cursos. Y en caso de que no lo tengan muy claro o más bien industria, pues yo a lo mejor empezaría por calidad y seguridad alimentaria, por, sí, tal vez por ahí, pero ya digo, al final, el experto en listeria también te va a Es dar un poco a mucha lo que te quieres sensación. enfocar, ¿no? El de listeria también te va a dar sensación de control sobre el sector porque hacemos un recorrido transversal acompañando a todo el sector. Bueno, pues por ahí, ya digo, al final depende más de vosotros que de mí. Yo podría recomendar que a mí me han servido todo. Todo lo que he hecho yo, más todo lo que han hecho mis compañeros que ya me lo he estudiado yo. Por ejemplo, Verónica tiene un curso de auditor buenísimo, ¿eh? Que la tía no vea. Y el de etiquetado también. Preguntan también por aquí que si los software o aplicaciones de estimación de vida útil pueden servir para validar una vida útil o necesita un chequeo o prueba de recuento en plan. No. La vida útil se puede realizar por distintas formas. Se puede realizar por estudio de vida útil a tiempo real, se puede hacer por bibliografía, por ejemplo, una empresa que se dedica a comercializar pues, huevo como todos lo conocemos, pues a lo mejor no necesita simplemente por bibliografía, sabe que la vida útil pues, es X desde que se pone en comercialización. Es decir, vida útil a tiempo real, bibliografía, challenge test, es decir, si yo hago pruebas sobre mi producto, y vida útil acelerada, ese tipo de software al que tú te refieres, nos permitiría orientarnos y luego siempre y cuando nuestro producto esté bien caracterizado y recogido dentro de este software. El software acompañado de bibliografía y una buena interpretación, porque la persona que debe estar al mando de ese estudio debe tener conocimiento suficiente del producto y del proceso, sería suficiente sin necesidad de traducirlo a recuento en placa. Eso sí, pensad que para caracterizar nuestro producto normalmente vamos a tener que conocer su microbiología, entonces a lo mejor eso anterior sí que por muy teórico que lo queramos hacer, ver un poco la microbiota que tiene presente anteriormente vamos a necesitar. Y la última pregunta, preguntan por aquí si los límites de seguridad y control pueden coincidir con los valores M y M, Sí, que es un exacto. tecnólogo junior, comenta Vale, por aquí Adrián. Adrián. Adrián, tecnólogo junior. Sí, efectivamente, M y puede ser igual a M mayúscula, M minúscula puede ser igual a M mayúscula y efectivamente, pues en algunos parámetros sí que coinciden y por eso, pues no hay un criterio, una C, una tolerancia no existe porque directamente es como la misma. No se puede pasar de 100 y ya está. Ese sería como M minúscula es igual a M mayúscula. Bueno, y ya la última, o no sé si ¿Vale? no la última, ¿qué límites máximos existen de microorganismos de un producto que no tiene eso legislado? Al final un poco también lo que comentabas, por ejemplo, por tener control o conocimiento de microorganismos y ver que la microbiota es válida. Vale, os recomiendo en este caso iros a la presentación de euskadi.eus, es que es tremendo. Tú también has usado alguna vez ese documento, ¿verdad, Vero? Pues lo he usado, pero poquito, porque el tema microbiológico, Ya, es verdad, que pero tampoco, sí a que ti es te lo verdad han hecho. que lo ha recomendado más de una vez. Sí, bueno, pues mira, cuando no viene legislado ese microorganismo en ese alimento, lo que te recomiendo es investigar la legislación anterior, aunque esté derogada, porque nos va a dar, como digo, muchísima orientación de qué se analizaba antes de que el 2023 rompiese con todo, ¿no? Y en el documento último que he recomendado de norma microbiológica 2021 de euskadi.eus, ahí vienen todos los microorganismos y todos los alimentos. Y además también te recomendaría referir a bibliografía alimentaria, o sea, bibliografía referente del sector, porque también viene pues, especificado y caracterizado mucho de la información que luego nos puede servir en industria. Si vaya a pasar también la presentación, además del vídeo. Sí, si queréis, sí, venga, la subo a Drive y os la comparto. Y por Y ya último, la última que nos tenemos que ir, que si sí. no nos cortan el chiringuito. Y las condiciones del punto de venta general, la contaminación microbiológica, ¿cómo afecta eso al estudio de vida útil?
No, el operador alimentario deja de ser responsable del propio alimento hasta el momento de su venta. Es decir, aquí ya sé a qué te refieres. Por ejemplo, bueno, ya sabéis, yo lo he compartido por Instagram un montón de veces. Esas carnicerías que tienen en la carne de ave junto con la carne de ternera, no puede ser responsabilidad del operador del matadero el hecho de que se haya mezclado esas dos carnes. Esa es recomendación del propio establecimiento. Debería ser el establecimiento el responsable de que eso no ocurra. Entonces, como operador alimentario tenemos que llegar hasta el punto donde nosotros dejamos de perder donde perdemos el control. Por eso podemos llegar hasta un punto, cuando decimos a lo largo de toda la vida útil, hablamos de productos listos para el consumo, pero productos que nosotros llevamos a perder como por ejemplo simplemente distribuir, pues ya sería responsabilidad de la distribución. Al final, todo lo que son carnicería y demás, o frutería, deben tener su plan de buenas prácticas también y ellos deben tener controlado también todo el tema ese. Efectivamente. Preguntaban por aquí que cómo te hallaban en Instagram, que si lo Albarraminenciencia. cuento. Bueno, en Albarraminenciencia podéis encontrar un poco desde que me estoy tomando un café y leyendo hasta que mi perra vive mejor que yo, o puedo compartir algo un poco más de público general. Si queréis divulgación alimentaria, en Escuela Alimentaria, @Escuela Lo he Alimentaria. puesto también. Vale. Y Lola por aquí dice que una página muy buena, la de ICA, que es una Sí, fundación para la seguridad alimentaria y pan. me encanta el ICA y también me gusta mucho higiene ambiental, pero ese también un poco más de divulgación por si os interesa. Nada más, yo creo que lo dejamos aquí, ¿no? Y mucho agradecimiento y que todo Ay, muy bien. muy bien. Muchas gracias, chicos, por haber compartido este ratito. Voy a dejar de grabar.